Muy bien, chicos, buenas tardes, días. No sé en qué momento vayan a ver este video. Vamos a empezar con lo que es la sesión número 2 de composición escrita. La etapa número 2 corresponde a la redacción de prototipos textuales. La materia, pues ya sabes cuál es composición escrita. Y pues aquí vamos a ver algunos textos que son importantes en la cuestión de redactar ciertos formatos que son muy conocidos y algunos que no lo son tanto. Todo el mundo hemos escuchado acerca de uno o más de los formatos que tenemos aquí. Por lo tanto, sí es importante que pongamos atención para poder identificar y reconocer este tipo de información. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la primera parte de esta redacción de prototipos textuales, que corresponde a las características externas que tienen estos prototipos textuales. Para empezar, las características externas, o sea, lo que le podemos observar a estos prototipos, pues es la extensión. Aquí después depende del texto que se vaya a utilizar, si es un formato, a veces nos pide datos específicos que no los puedes modificar. Y hay otros que son a veces más largos, por ejemplo los currículums. Son largos porque tienes que describir pues ahí obviamente toda tu experiencia de vida. ¿Qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, dónde has trabajado, dónde no has trabajado, cuál es tu experiencia, etcétera, etcétera. Eh, También tenemos lo que es el formato. El formato es cómo vamos a acomodar los elementos que van en la parte de adentro, cómo pueden ir acomodados. Eh, digamos que cuál es la estructura que tienen, cuál es el formato que se debe de seguir. Los elementos gráficos, pues son en este caso los membretes, los sellos, las firmas, todo lo que tiene que ver con alguna institución. Por ejemplo, cuando se mandan de aquí de la uni, pues tienen ciertos membretes y cierta información importante que se maneja en esta parte, la fotografía, cuando son solicitudes de empleo, etcétera. Uso de siglas y abreviaturas. Si es una institución, por ejemplo, la UNL, la SEP, licenciado, ingeniero, ciudadano, etcétera. Así es como se van a escribir las siglas y las abreviaturas. Los textos funcionales se clasifican de tres maneras: textos escolares, textos personales y textos laborales y sociales. Dentro de los escolares pues podemos ver lo que son los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos. Son funcionales porque intentan mostrar una función que es la de, digamos que la información que tú obtuviste pues la puedes ejemplificar a través de estos organizadores. Personales, pues las cartas formales y los currículums vitae. Laborales, las cartas de peticiones, las cartas poder, solicitud de empleo, oficios, entre otros textos. Lo primero que tenemos aquí es la carta formal. Aquí en la carta formal, pues es un escrito en el cual se van a comunicar, en este caso el emisor y el receptor, o el remitente y el destinatario, para poder intercambiar información. Hoy en día las cartas formales ya no son muy usuales debido a las redes sociales, ya que ya la información ya es mucho más rápida, pero pues anteriormente si tú, no sé, le preguntas a tus papás o le preguntas a tus abuelitos, pues tú puedes ahí darte cuenta que las cartas formales en realidad sí existen, y se siguen utilizando a veces en algunas empresas, o ya de plano pues ya adoptan por lo que son los modelos electrónicos para no gastar papel, para que sea más rápida la cuestión de que llegue la información conforme debe de llegar. Hay cuestiones que necesitan plazos o que necesitan hacerse antes de cierto tiempo, y pues de que se tarde o de que llegue una carta, pues a veces es mucho más fácil o más práctico utilizar los medios electrónicos. Pero de todas maneras, cuando se hace una carta formal hay que seguir estos consejos que están aquí. Dice que es útil tener un plano o una idea bien estructurada sobre el tema. Es aconsejable decidir el tono que se va a usar en la carta. Aunque estemos escribiendo, hay que tener cuidado con el uso de palabras, mayúsculas, minúsculas, etc. Elegir las palabras adecuadas, precisas y juiciosamente empleadas. El propósito debe adaptarse a las circunstancias y al tono del mensaje.
Deben considerarse las relaciones que se mantienen con el destinatario de la carta. Debe evitarse el estilo rimbombante y la redundancia, o sea, tratar de ser muy precisos y tratar de no querer llamar la atención con las palabras que utilizas. No tiene sentido el hecho de que utilices palabras muy sofisticadas porque a veces te vas a perder en la lectura de esa carta. Debe ser armonioso para facilitar la lectura del texto, o sea, las cartas regularmente no son para regañar gente, sino que debe ser armonioso para que sea fácil de leer y la persona lo pueda hacer con claridad. ¿Cuáles son los elementos que debe de tener una carta formal? O sea, ¿qué es lo que tiene que tener exactamente cuando tú escribas una carta? Para empezar, el membrete, el nombre de la empresa, logotipo, dirección y teléfonos. También el lugar y la fecha, indicar la ciudad en donde se redacta el texto, al igual que la fecha, el destinatario y la dirección, el texto con el formato IDC, introducción, desarrollo y conclusión, una despedida, casi siempre son cordiales, como por ejemplo cuando yo les mando correos que les pongo saludos cordiales en la parte de abajo, o cualquier cosa estamos al pendiente, o cosas por el estilo. Nombre y cargo, o sea, cuál es el nombre del remitente y el puesto que se desempeña. Y la firma debe ser de puño y letra o facsímil. Facsímil quiere decir que es la firma electrónica. Aquí está un ejemplo de lo que es una carta formal. Aquí está la parte del membrete, aquí está la fecha, aquí está el nombre del destinatario, la expresión de cortesía, estimado ingeniero, estimado señor, estimado ciudadano, estimados alumnos de educación a distancia, la introducción, o sea, cómo empieza el texto, se desarrolla, aquí es como que la parte más importante, y finalmente una conclusión en la cual pues dices que esperas que te contesten o que esperas que sea leído o que esperas que la información sea la correcta, etcétera. Aquí la fórmula de despedida, agradeciendo su atención que damos de ustedes, la firma y la antefirma. La firma pues es esta parte de arriba, es la antefirma y esta es la firma. Aquí vale la firma del gerente y así se utiliza una carta formal. ¿Cuáles son las recomendaciones para las cartas formales? ¿Cuáles son digamos, las palabras y las frases que se deben de utilizar? Debe de utilizarse, por ejemplo, el muy señor mío y amigo, o por medio de la presente, le ruego muy encarecidamente, tenemos el agrado de dirigirnos a usted, el objeto de la presente es informar, me permito recomendar a sus finas atenciones, damos forma a la presente para, nos permitimos rogarles ser sirva tener a bien, respetable señor, licenciado, ingeniero, etcétera. O sea, eso es como se escribían, y ahora ya están en esta parte de aquí, cómo es que se escriben actualmente. En lugar de por medio de la presente es le informo, le ruego muy encarecidamente, pues es solamente le ruego. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, nos dirigimos a usted. El objeto de la presente es informar, le informo. Me permito recomendar a sus fines atenciones, le recomiendo, recomendamos. Damos forma a la presente para, le comunico o informo. Nos permitimos rogarle ser sirva tener a bien, le solicitamos. O sea, ya como les comentaba, el uso rimbombante de las frases ya no tiene mucho sentido. Se busca más que nada el hecho de que sea claro el mensaje. ¿Cuáles son las recomendaciones para las frases de despedida? Para despedirnos, tenemos la frase de sin más por el momento, que el uso actualizado pues es atentamente. Sin otro asunto, es el quedo de usted. Reitero usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración, pues nada más lo dejamos como respetuosamente. Se despide de usted su atento amigo y seguro servidor. Quedo de usted atentamente. Aprovecho la ocasión para repetirme su seguro y obsecuente servidor. Le envío un cordial saludo. Me reitero de usted su atento y seguro servidor, atentamente. Como te das cuenta, pues ya son más sencillas las frases de despedida. Ya no son tan rimbombantes porque se busca más que nada la claridad de lo que son el mensaje que se desea transmitir. Tenemos también lo que es la carta poder.
en esta parte de la carta poder tenemos lo que es una carta en la cual tú le das poder a otra persona para llevar a cabo determinada acción. Aquí en la parte izquierda tenemos un ejemplo de lo que es una carta poder y cómo es que se utiliza. Aquí en las cartas poderes pues hay una persona que es la apoderante que le va a conferir a otro el poder de hacer cierto trámite, el poder recoger dinero, el poder, no sé, vender cierta cosa. Es donde tú le das el poder a la persona. Ahora, ¿cómo y cuándo se utilizan estas cartas poder? Las cartas poder se utilizan cuando sales de viaje y tenías que ir a recoger un documento oficial. Regularmente los documentos oficiales son personales. Te dicen, oye, es que tiene que ser personal, tienes que venir tú mismo con una identificación con fotografía. Y pues muchas veces por cuestiones de viajes o de enfermedad o algo así no puedes hacerlo. Entonces ahí autorizas una carta poder en la cual otra persona tiene el poder de ir a recoger un documento oficial. Estás enfermo y no puedes salir de tu casa a recoger un cheque. Tienes un horario de trabajo muy amplio y no puedes acudir a una cita legal. No puedes viajar a otra ciudad o realizar trámites, recoger papelería, tramitar permisos, promover un amparo, etc. Aquí es cuando se utiliza la carta poder y la estructura es esta que tenemos de este lado. La carta poder siempre tiene que tener una parte de título carta poder. ¿Ok? Y aquí viene a quién va dirigida y aquí en la parte del medio, en la introducción, dices tu nombre y dices quién eres, dónde vives, etcétera, y que tú le confieres a tal persona el poder de hacer tal cosa. Aquí la firma pues va de parte de ustedes, del que le está dando el poder a la persona, y es el poderante, y así debe de estar la estructura de la carta poder. Aquí tenemos otra estructura de lo que es la carta poder. De hecho es igual a esta anterior, pero un poquito más grande, para que veas cómo es la carta poder. Aquí está igual, el señor le está confiriendo el poder, le están dando, por ejemplo, al señor Rómulo León, se le está informando que se le está dando el poder al señor Sabino Mendoza para poder recoger cierto documento, etcétera. Y es importante que se hagan esto, sobre todo para cuestiones legales y cuestiones de dinero. Ahí es donde se utilizan las cartas poder. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe de tener una carta poder? La carta poder tiene que tener la ciudad y la fecha en la que se otorga el poder. Debe tener un destinatario, o sea, hacia quién va dirigido. Tiene que tener una expresión que dice otorgo, siempre tiene que poner otorgo, en la cual se está identificando o se está dando el poder a la persona, que en relación a la acción de ceder nuestro poder a alguien que nos representará. Viene el nombre del apoderado, que es la persona que te va a representar. Viene la expresión mi. Viene también el asunto, o sea, por qué le estás otorgando el poder. Viene la firma del poderante y la firma del apoderado, y el nombre y la firma de dos testigos que avalan que todo lo expresado se realizó con libertad y que no estás obligado, o sea, que no te pusieron una pistola en la cabeza para poder hacer esa carta, sino que tú lo estás haciendo por decisión propia y porque pues no puedes o estás incapacitado para tomar ciertas decisiones a veces, porque no estás en la ciudad, porque estás enfermo, porque tuviste que salir de emergencia, etcétera. Para esas son las cartas poder. Dentro también de los documentos que tenemos aquí están lo que son las solicitudes de empleo. Aquí las solicitudes de empleo probablemente nunca han tenido la opción de ver cómo son estas solicitudes de empleo si es que no han pedido trabajo, pero en un futuro pues sí lo van a hacer. Las solicitudes de empleo son documentos muy populares que se han ido perfeccionando con el paso del tiempo. Aquí en lo que es la solicitud de empleo, dice que una solicitud de empleo es un documento requerido a la hora de aplicar para un puesto laboral. Tú siempre que vas a algún puesto tienes que llevar esta solicitud de empleo para que la persona que te va a entrevistar tenga tus datos y pueda hacerte preguntas acerca del puesto que tú quieres desempeñar.
Aquí dice que es un documento requerido, ya existe ya un formato que puedes bajar de internet. Afortunadamente ahorita las redes sociales y la tecnología del internet nos facilita mucho la vida porque ya hay muchos formatos para hacer muchas cosas. Anteriormente se utilizaba la solicitud amarilla, no sé si la han visto que las venden todavía en las papelerías. Entonces, a veces es muy, digamos que ese formato amarillito pues ya no se ve tan bien. Por eso hay moldes, hay plantillas ya en internet que tú puedes descargar y que puedes elaborar un currículum vitae en base a esas plantillas. Ahora, las solicitudes de empleo se dividen en cierta parte. Esta que está aquí es muy parecida a las amarillas que las venden en las papelerías, nada más que esta es blanca. En esta te van a pedir una fotografía, todavía se utiliza el hecho de tomarte fotos y poner ahí, pegar la foto. Aquí la fecha, el puesto que necesitas o que estás solicitando, cuál es el sueldo que tú tienes o qué es lo que estás pensando que puedes llegar a ganar, o sea, qué es lo que requieres de sueldo. Tus datos personales, el apellido paterno, la dirección, el lugar de nacimiento, etcétera. El CURP, eh, tu número de seguro social, tu número, tu RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes, la licencia de manejo si es que tienes, si no tienes. Te hacen preguntas acerca de tu salud, si estás actualmente en buen estado, si tienes enfermedades crónicas, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, si practicas deportes, etcétera. Datos familiares aquí de tus papás y tu esposa o esposo en dado caso de que estés casado. Ahí si tienes hijos, pues también hay que poner los datos. Más que nada como por seguridad para poder tomarlos a veces como referencia. La escolaridad, o sea, desde la primaria pues hasta el grado que hayas llegado, los nombres de la primaria, de la secundaria, de la prepa, cuáles fueron las fechas, etcétera, los conocimientos generales que tienes, o sea, qué es lo que le puedes brindar a la empresa. En la parte de atrás, porque viene por los dos lados, en la parte de atrás viene también lo que es la parte del empleo, el empleo actual o el último, en dado caso de que tengas un trabajo pero estés buscando otro trabajo, pues ahí tienes que poner cuáles son las características del empleo, del anterior si estás desempleado, cuántos has tenido anteriormente, referencias para que pues puedan, digamos que puedan pasarte la información de, por ejemplo, de tus anteriores jefes que te puedan dar referencias acerca de ti. Dice que te preguntan si podrían solicitar información. Aquí referencias personales, pues regularmente son personas que te conocen de hace tiempo y pueden dar referencias positivas. Casi siempre buscamos que sean referencias positivas. Aquí datos generales, pues cómo te enteraste del empleo, algún pariente que trabaje en la empresa, que si has sido afianzado, o sea, que si has estado afiliado a algún tipo de sindicato, si tienes un seguro de vida, si podrías viajar, si tiene otros ingresos aparte de tu trabajo, en qué fecha puedes presentarte a trabajar, si tu esposa o tu esposo trabaja, etcétera. Es información que se pedía en las solicitudes de empleo, que son las amarillas que te digo que todavía existen. Por lo regular la gente ya no manda de estas solicitudes. Lo que hacemos es elaborar un currículum vitae, le damos un poquito más de formato, lo hacemos más bonito porque estas ya están como que un poco fuera digamos que de lo que deben de estar. Así que esta es la estructura de la solicitud de empleo. El siguiente tipo de documentos son los oficios. Aquí los oficios regularmente se mandan en empresas
Y los oficios, la principal característica es que tienen números. Los oficios tienen números y van a una persona determinada para mostrar la información determinada de ciertas cosas. Entonces, estos oficios están numerados, llevan un orden, porque regularmente se archivan. Entonces, al archivarse tienen que tener un orden, porque cuando se buscan es de que búscame el oficio número tal. Entonces tú te pones a buscar los oficios para dar referencia a algo. Los oficios sí se siguen utilizando y aquí en la prepa se utilizan muchos oficios para dar mucha información acerca de ciertos trámites y es muy normal que pues que los oficios trabajen de esa manera. Es más, es para las empresas. Las empresas tienen números aquí en la parte de arriba, etcétera. Tiene que tener cierta cordialidad también, la firma de la persona, a quien va dirigido, información bien precisa acerca de lo que se quiere comunicar y el por qué. Tenemos también lo que son los medios electrónicos. Aquí los medios electrónicos tenemos el correo electrónico, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp y el Instagram. Estos medios electrónicos nos han venido a facilitar la vida porque nos ayudan a pasar información de una manera muy rápida. Por ejemplo, aquí en educación a distancia se utiliza mucho el correo electrónico, todo el tiempo se utiliza. Cuando yo les mando avisos, información, etcétera, es a través del correo electrónico. El Facebook, pues no tenemos un Facebook del departamento, pero sí hay un Facebook institucional. El Twitter, pues todo el mundo sabemos lo que es el Twitter, cómo se hacen virales ciertos comentarios. En WhatsApp, pues es un servicio de mensajería instantáneo, que si la otra persona está en línea, pues va a poder ver tu mensaje. El Instagram, pues sabemos que es la manera en que puedes publicar ciertas fotos o ciertas historias y das a conocer cierta información. Estos medios electrónicos son informales, a excepción del correo electrónico que se puede tomar como formal. Los demás se consideran informales, pero también sirven para poder brindar información. De hecho, últimamente el Facebook ha agarrado mucho auge, o sea, hay mucho, lo utilizan ya para cuestiones formales, aunque no sea algo formal en sí, ya se está utilizando para poder dar información y que todo el mundo sepa de esa información. Esos son los medios electrónicos. Ahora, esta es la información más relevante de lo que es la etapa número 2. Esto te va a servir para poder realizar tu evidencia. Esta es la parte más importante en la cual tienes que checar el apartado cómo elaborar mi evidencia. Aquí está cómo elaborar mi evidencia de la etapa número 2, redacción de prototipos textuales. La unidad de aprendizaje es la unidad de composición escrita. Aquí en cómo elaborar mi evidencia tenemos lo que es la dimensión 1, que es la de recuperación, en la cual se te pide que vayas a lo que es tu plataforma educativa para que puedas utilizar los foros. Ya conoces los foros, no necesitas buscar información en YouTube de cómo poder utilizar los foros, pero si a alguien de repente se le olvida o necesita de repente cómo acordarse, pues lo puede checar ahí. Una vez que tú ingreses a los foros de discusión, vas a redactar un comentario a partir de las siguientes preguntas detonantes sobre la lectura del documento adjunto anexo 1. Ahorita te lo voy a enseñar para que tú sepas de qué documento estamos hablando. Tú vas a contestar estas preguntas a través del foro y pues obviamente yo voy a checar que tú hagas respuesta, que tú des respuesta a este tipo de interrogantes tomando en cuenta el texto que te pongo como anexo. Dentro de la dimensión 2, que es la dimensión de comprensión, aquí dice que te pedimos que revises la información que aparece en tu libro de texto y que la compares con distintas fuentes de información de Internet para que tengas una visión más completa sobre el uso de los textos funcionales en tu vida cotidiana. Identifica las ideas más importantes con base en la información que aparece en tu libro de texto. O sea, aquí vas a tratar de sacar ideas principales acerca de la definición de textos funcionales y los tipos más representativos. Aquí en el apartado número 4 es revisar la información en el libro de texto concerniendo las características internas y externas, propiedades textuales y funciones principales de los textos funcionales, que son los que te mencioné ahorita, que el currículum, que la carta poder, que el oficio, etc. En el número 5 vas a comparar la información obtenida en el texto con la información sobre los mismos temas.
pero de diferentes páginas de internet. Aquí hay una sugerencia de algunas páginas de internet en la cual tú puedes encontrar información acerca de lo que son los textos funcionales. Aquí están estas dos: lectura y redacción univia.wordpress o www.uah.edu.mx. Aquí hay que buscar ejemplos de textos funcionales, personales, sociales y laborales. Acuérdate que te dije que había unos personales, otros laborales, otros sociales. Y utilizar un cuadro comparativo que viene en el anexo 2, el cual ahorita te lo voy a mostrar también, para que lo puedas completar con la información del libro de texto y de internet. En la dimensión número 3, que es la dimensión de análisis, aquí en esta parte te pide que por favor clasifiques características de los textos funcionales 1 y 2. Aparecen en la página 59 y 60 del libro de texto. Una vez que tú puedas, digamos que poder ver las características de los textos funcionales, tienes que identificar y subrayar en cada uno la función referencial y apelativa según corresponda. O sea, si el texto hace referencia a algo o está apelando a algo. Y una vez que hayas ingresado al foro de discusión, vas a redactar un comentario a partir de las siguientes preguntas. A. Identifica qué tipo de texto se refiere cada uno y anota las características que te permitieron clasificarlo. Y señala también las propiedades textuales que identificaste en cada uno de ellos. O sea, nada más. Estas son las preguntas detonantes de que cuál es el tipo de texto que se refiere cada una y cuáles son las propiedades textuales que identificaste en cada uno de ellos. Esa es la dimensión 3, análisis. Y en la dimensión número 4, que es la de aplicación, aquí se realiza la evidencia de aprendizaje. Aquí hay que demostrar, digamos, que tú sabes de los prototipos textuales o los tipos de texto que estuvimos mencionando y tú vas a redactar, digamos que una carta comercial en la que le ofrezcas a un cliente un producto que se encuentra en oferta. Vas a decidir qué artículo o servicio quieres promocionar y recuerda las características de este tipo de texto. Tú intentas convencer al cliente, así que hay que buscar cómo puedes utilizar una carta comercial. Aquí es bien importante lo único que vas a hacer. O sea, aparte de desarrollar las dimensiones, aquí la idea es poder redactar una carta comercial en Word, así como debe ser una carta comercial. Vimos las cartas formales, vimos los oficios, etcétera, para que tú puedas convencer a alguien de comprar cierto artículo que está en oferta. Tú decides qué tipo de artículo es, pero la idea es que tú lo puedas elaborar. Y ya. Todo eso pues lo haces en documentos de Word, todo va en Word, lo guardas, ya sabes de la manera en que se guarda, aquí está. Lo guardas en PDF, pones las iniciales, pones el nombre de la evidencia, pones tu nombre, pones evidencia aprendizaje 2, composición escrita, así como está aquí, y lo subes en el espacio correspondiente, que es el espacio de la evidencia número 2. Cualquier duda o cualquier comentario me lo puedes hacer saber a través del foro de dudas para yo intentar ayudarte, pero creo que está bastante claro lo que vas a realizar. De hecho, está un poquito más claro que el de la semana pasada, ¿ok? Los anexos están aquí. Este es el primer anexo que tú tienes que checar qué tipo de carta es esta, qué tipo de texto es, si es apelativo o si es referencial. Y en esta parte de acá viene el anexo 2. Aquí en este cuadro tú vas a poner las características que tienen ciertos textos funcionales. ¿Cuáles son las características que encontraste en el libro de texto? ¿Cuál es la característica que encontraste en internet? ¿Cuáles son las propiedades del libro de texto de internet? Los tipos, las funciones y los ejemplos. Este es el anexo 2. Esto los puedes copiar y pegar. Bueno, puedes darte la idea de cómo está para tú hacer tu cuadro y pues ponerlo en un documento en el cual puedas desarrollar estas dimensiones. Entonces, por mi parte sería todo. Cualquier duda o comentario o sugerencia, pues estamos al pendiente. Échale ganas porque pues ya estamos avanzando. Parece que no, pero poco a poco vamos avanzando después de lo complicado que fue la semana pasada y antepasada con Nexus, que no estaba listo, pero ya parece que se está todo acomodando. Entonces, échale ganas. Cualquier cosa, pues aquí estamos al pendiente. Hasta luego.